A todos, mi nombre es Lucrecia Méndez da Silva. Mi nombre es Jessica Lourdes Blanes. Vamos a comenzar hoy con lo que es la unidad 2, ¿sí? En la que vamos a trabajar dos textos asociados a la gestión de las personas en las organizaciones, vinculados específicamente con las características, ¿sí? Por un lado, de las personas las características que tienen que tener, perdón, las personas que forman parte de una organización, y asimismo, cómo evaluar el rendimiento o la eficiencia de las personas que forman parte de la organización. Para esto vamos a trabajar con dos autores. Claude Leville-Boyer es una autora que trabaja el tema de gestión por competencias, y Leonardo Schwarzstein es quien nos habla luego, vamos a trabajarlo en la segunda parte, de la evaluación de desempeño, ¿sí? Hace una crítica a lo que es la evaluación de desempeño. Vamos a iniciar con el concepto de competencias, ¿sí? Este concepto que nos trae la autora nos permite pensar, por un lado, en las características que tenemos o que tienen que tener las personas que forman parte de una organización. Siguiendo esta línea, por un lado surge, o el concepto de competencia surge a partir de la necesidad de establecer cuáles son los criterios que tiene que tener una persona para formar parte de una organización. La autora nos define a las competencias como un conjunto de conocimientos, aptitudes y habilidades que se ponen en juego en situaciones específicas, ¿sí? Y que están vinculadas a la realización de una tarea o una actividad determinada. ¿Qué quiere decir con esto? Que son todas las herramientas o todas las cuestiones inherentes al conocimiento, a las capacidades, a las aptitudes y a esas habilidades que nos diferencian de otras personas, ¿sí? Para llevar adelante una tarea. ¿Cuál es el foco que pone la autora? Es, por un lado, diferenciar que las competencias no son lo mismo que las aptitudes y los rasgos de personalidad. ¿Por qué? Porque las aptitudes y los rasgos de personalidad tienen que ver con caracterizar a los individuos y explicar por qué varían los comportamientos de una persona a otra ante la realización de la misma tarea, pero asimismo no es en sí la definición de las competencias. Si lo podemos definir desde otro lugar, las competencias profesionales tienen que ver con el saber hacer, con el poder hacer y con el querer hacer, ¿sí? Cada uno de estos cuatro marcos va a tener que ver con una cualidad: el saber con los conocimientos, el saber hacer con las habilidades, el poder hacer con las aptitudes y el querer hacer con las actitudes. Eso tiene que ver un poco, o está asociado a que las competencias afectan directamente la puesta en práctica integrada de esas aptitudes, rasgos de personalidad y también de los conocimientos adquiridos para cumplir bien una tarea. Muy bien, las características de las competencias, va a decir la autora, son características que no se adquieren a través de ningún título, sino que es a través de la experiencia misma, esta experiencia profesional, las que nos va a permitir promoverlas y desarrollarlas. Permitiendo que no solo las personas nos beneficiemos de ellos, porque vamos a tener más recursos para ofrecer a las organizaciones, sino que también las organizaciones se van a beneficiar de estas competencias. Es necesario, va a decir la autora también, tener en cuenta que a la hora de evaluar las competencias, estas puedan ser lo más objetivamente posible de evaluación, ¿no? Estas competencias se van a desarrollar antes, durante y mediante la vida activa de cada persona, en acción en diferentes experiencias de la vida diaria. ¿Solo en el trabajo? No. Las competencias se van a desarrollar en experiencias familiares, sociales, deportivas, y también vamos a poder desarrollar competencias en cualquier ámbito de nuestra vida diaria. Como por ejemplo, una de las competencias que podemos desarrollar es la posibilidad de trabajar en equipo, la habilidad para resolver conflictos, etc. Ahora bien, la autora nos invita a pensar si el concepto de competencias es indisociable del concepto de desarrollo. Podemos empezar a pensar cómo se desarrollan estas competencias, qué procesos psicológicos hacen de que esta experiencia sea formativa, o con qué experiencias desarrollamos qué tipo de competencias. Siguiendo con ello, también tenemos que entender que una organización utiliza un modelo de competencias, hace una selección de las competencias con las que quiere tener dentro de la organización, porque esto le va a permitir diferentes cuestiones. Por un lado, les va a permitir evaluar por competencias, ¿sí? Esto es evaluar a cada uno de los colaboradores por las competencias que tienen, ¿sí? O que se consideran necesarias para el puesto que ocupan.
Por otro lado, va a permitir pensar en un plan de carrera por competencias, en donde un plan de carrera sería cuál sería el posible recorrido que cada persona que ingresa a una organización podría hacer a partir de ir modificando o cambiando de posiciones dentro de una organización, ya sea ascendentemente a posiciones de liderazgo o también moviéndose horizontalmente entre los diferentes sectores de las organizaciones. Por otro lado, otra de las cuestiones que habilita un modelo de gestión por competencias en las organizaciones es capacitar a las personas por competencias. Esto es, brindar formación o aprendizaje en las herramientas que esa persona requiere o necesita mejorar, desarrollar para poder ocupar determinado puesto, o bien para el puesto actual si es que no alcanza el nivel de desarrollo de esa competencia de acuerdo a lo requerido o lo esperado por la organización en ese puesto en particular en el que se encuentra. Por otro lado, también permite mapear el talento, es decir, conocer cuál es el talento que hay dentro de la organización, cuáles son las competencias que se tienen a nivel organizacional y en qué niveles se encuentran desarrolladas esas competencias. Bueno, la autora va a definir 3 tipos de competencias que van a ser necesarias en una organización. Va a hablar de competencias genéricas, que son las que podemos asociar a la misión, a la visión y a los valores que va a tener cada organización. Son competencias que van a ser importantes para todos los puestos, independientemente del rol que ocupe un colaborador en la organización, todos van a compartir las mismas competencias genéricas. Las competencias funcionales van a ser aquellas competencias necesarias para desempeñarme exitosamente en un departamento, en una sección o en una unidad de negocio dentro de la empresa. Y las competencias específicas van a ser aquellas que requieren o que se requieren para desarrollar de forma efectiva las responsabilidades y las actividades propias de un puesto específico. Por último, teniendo en cuenta esta definición de competencias, las competencias que ustedes también van a tener en el texto, ¿sí?, donde van a encontrar definiciones de diferentes competencias, los invitamos a que puedan pensar en esta serie, en La Casa de Papel, ¿sí?, cuáles consideran que son las competencias que tiene cada uno de estos personajes para poder, a su vez, pensar en, bueno, cuál podría ser la posible construcción de las competencias de cada uno de los personajes. Eso no tiene que ver con una actividad formal, sino es invitarlos a que puedan pensar qué consideran que tendría que tener el líder, ¿sí?, el profesor, el líder dentro de lo que es el atraco, que es Berlín, el personaje de Berlín, pero a su vez también qué otro tipo de competencias podrían ver en cada una de las personas que forman parte de este equipo de trabajo. Eso después lo podrían trasladar a pensar, bueno, cuál podría ser, con el texto que vamos a ver a continuación, cuáles podrían ser posibles formas de evaluar el rendimiento o el desempeño de estas personas en esta organización. La evaluación de desempeño es el segundo tema del cual vamos a hablar, o del cual vamos a conversar en esta segunda unidad, ¿sí? Nosotros tomamos el texto de Leonardo Scherzen, pero nos parece importante en primera instancia contarles que una evaluación de desempeño tiene que ver precisamente con esto, con evaluar cómo es el rendimiento, cómo las personas que son incorporadas a la organización llevan adelante sus tareas. Bueno, Scherzen, en realidad la mirada que él tiene es una mirada crítica a todos los procesos que forman parte de la gestión de las personas. Él toma la evaluación de desempeño como un tema bastante complejo, y además, en toda la literatura que uno puede encontrar, en toda la información que uno pueda buscar en Internet, hay mucho de lo que es la evaluación de desempeño, pero se dejan de lado cuestiones que están por debajo de todo este proceso que evalúa el desempeño de las personas. Él lo que manifiesta es que el sistema de evaluación va a definir mucho cómo trabaja cada organización, ¿no? Lo menciona de esta manera: dime qué clase de sistema de evaluación tienes y cómo funciona y te diré qué tipo de organización eres. La evaluación de desempeño es una de las tantas cosas que las organizaciones no pueden dejar de hacer porque tiene una funcionalidad, tiene un objetivo, pero nunca se pueden hacer bien, va a decir el autor. En relación a esto, y después vamos a retomar esto de por qué no se pueden hacer bien, pero él plantea 3 posturas. Por un lado, la postura ortodoxa, ¿sí?, que está asociada a alcanzar el logro de la eficiencia en la organización.
Por otro lado, la evaluación de desempeño pensada como una herramienta que sirve como una forma de comunicación entre las personas que forman parte de una compañía, y por otro lado, diferentes cuestiones que tienen que ver con la metodología o las técnicas que se utilizan para llevar adelante esa evaluación de los colaboradores. Por otra parte, él habla de la evaluación de desempeño como una relación de poder, un proceso que está como teñido de arbitrariedades e inequidades, o contradicciones entre los objetivos y la forma de llevarla adelante. Y esto está asociado a que, como es una evaluación y como claramente hay dos personas o hay dos posiciones, si es una persona evaluando a otra, puede haber diferentes cuestiones que sean arbitrarias o situaciones de inequidad entre cómo se evalúa una persona y cómo se evalúa a otra en la forma de llevar adelante esa evaluación, ¿sí? Por otro lado, él lo que plantea es que una de las técnicas que se utiliza comúnmente para la evaluación de desempeño es el feedback 360. El feedback 360 es una evaluación en la cual los jefes, compañeros de trabajo, o a veces, si es un jefe el que está siendo evaluado a través de una evaluación 360, los colaboradores o las personas que trabajan, ¿sí?, dentro del equipo de trabajo de ese jefe, brindan un feedback, ¿sí?, unos comentarios, una evaluación, una calificación al respecto de cómo es la tarea o cómo la persona lleva adelante su rol en la organización. Bien, para poder retomar un poco qué quiere decir el autor con esto de la relación de poder que se juega en la dinámica de la evaluación de desempeño, Bjornstein toma a Foucault, quien va a hablar justamente de poder, entendiéndolo como un fenómeno estructural que ocurre en toda relación interpersonal. Lo entiende como un fenómeno estructural vinculado a la multiplicidad de relaciones de fuerza que son constitutivas de toda organización, y además como relación interpersonal vinculado al juego de relaciones desigualitarias y móviles. Tengamos en cuenta que por más de que la evaluación de desempeño no la lleve a cabo un jefe directo y venga algún consultor, quizás que sea ajeno a la organización, siempre se corre el miedo de todo lo que se va a poder decir en esa evaluación de desempeño y que toda esta información llegue a los jefes directos. Entonces, siempre va a haber una relación de asimetría entre colaborador y quien toma la evaluación de desempeño. En esta línea, él nos plantea diferentes cosas que sí tendría que tener un buen sistema de evaluación de desempeño. ¿Por qué nos dice esto de qué es lo que tendría que tener un buen sistema de evaluación de desempeño? Porque claramente tendría que funcionar para diferentes cuestiones y ser un sistema que esté enlazado, ¿sí?, a todas las otras prácticas que deberían llevar adelante en la organización. En cuanto a la inmediatez, tiene que ver con que sea un sistema de evaluación que permita tener un feedback inmediato, ¿sí?, al respecto de la evaluación o cómo están desarrollando las tareas las personas en las organizaciones. Por otro lado, tendría que tener una cierta continuidad, y al respecto de esto lo que nos dice es que no se puede hacer una vez al año y dejarlo estático hasta dentro de 2 o 3 años y volver a realizar la evaluación, porque claramente perdería el foco y perdería realmente esa capacidad de seguimiento de cómo el colaborador va evolucionando dentro de la organización. Por otro lado, nos habla del compromiso, ¿sí?, el compromiso necesario tanto del líder como de la persona que realice la evaluación y de la persona evaluada, ¿sí?, en tanto a comprometerse en llevar adelante o cumplir con esta instancia, digamos, con objetividad, con un criterio lógico de evaluación y con un planteo previo de cuáles son las cuestiones a evaluar que permitan la equidad en toda la organización. Por otro lado, nos habla de algo que es fundamental en las organizaciones y tiene que ver con la evaluación del personaje y no del actor. Van a ver que en otro texto que está asociado en teórico vamos a hablar de la metáfora del actor y el personaje, pero en este caso en particular lo que nos invita a hacer desde la evaluación de desempeño es evaluar a la persona, ¿sí?, al rol, perdón, que se está llevando adelante, y no a la persona que lleva adelante el rol. Esto es fundamental porque a veces a partir de esas inequidades que plantea previamente, ocurre que uno evalúa o un líder evalúa a la persona por si le cae mejor o peor que otro colaborador. Y en realidad eso no tendría que ser, porque eso sería una cuestión que brindaría espacio a la inequidad en este sistema de evaluación de desempeño. Predictibilidad tiene que ver con el hecho de que
este rendimiento o esta evaluación de desempeño, al hacerla con determinada frecuencia, uno puede ir previendo determinados comportamientos o prever la evolución de ese colaborador en las tareas, porque claramente al haber comunicación, al conversar al respecto de los puntos fuertes y las debilidades o las oportunidades de mejora que tiene un colaborador en la organización, podríamos predecir cuáles serían sus próximos pasos de crecimiento o de desarrollo dentro de la organización. Y otro aspecto importante es el derecho a apelación, que si bien lo podemos tomar desde el Poder Judicial como un indicador de justicia en las organizaciones, tiene que ver con la posibilidad de que una persona que esté en desacuerdo con su evaluación, con la calificación, tengan en cuenta que hay diferentes calificaciones, hay algunas escalas que son desde muy bueno o excelente a regular o malo, y hay otras que tienen que ver con una determinada cantidad de estrellas, digo, dependiendo de qué sistema use la organización, va a haber una diferente escala para calificar a cada uno de los colaboradores. Pero puntualmente lo que nos quiere decir el autor es que debería haber o debería existir la posibilidad de que las personas digan que no están de acuerdo con su evaluación para poder generar una revisión de esa evaluación de desempeño, por ejemplo. Bueno, el autor nos va también a invitar a pensar las improbabilidades que tiene una evaluación de desempeño, desarrollando un poco que el primer error arranca en la improbabilidad semántica que tiene la evaluación, que es la imposibilidad de poder comprender del todo y con cierta claridad lo que tiene que ver con los roles y las responsabilidades que uno debe cumplir en la organización, los objetivos y las tareas que uno tiene, los criterios que va a tener esa evaluación, qué es lo que se me va a medir, qué es lo que no, qué es lo que me corresponde hacer, qué es lo que no. Digo, todas estas improbabilidades él las piensa ligadas a las teorías de la comunicación, por supuesto. Otra de las improbabilidades es la improbabilidad sintáctica, que tiene que ver con asociar signos. Por un lado, intersistémica entre todos los sistemas de recursos humanos, como es la compensación o los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la evaluación de desempeño está asociada a un cambio de puesto, está asociada a una recompensa económica, si es que yo me acerqué de forma valorable a los objetivos que esperaba la organización a fin de año. Y por otro lado, asociada a los signos de la intersistémica, que tiene que ver con que todos los evaluadores entiendan qué se está evaluando y que evalúan, por supuesto, lo mismo, que no haya diferencias en ese proceso evaluativo. Por último, habla de una improbabilidad pragmática que va a tener que ver, o va a estar ligada, al uso de la evaluación y a cuestiones de poder, que es lo que venimos retomando, ¿no? Donde se da una tensión entre el uso productivo y el uso represivo de la evaluación. Siguiendo con esto, él nos habla de que hay diferentes aspectos que son dinámicos de una evaluación de desempeño, ¿no? Recién hablábamos de todas las improbabilidades, y dentro de esas improbabilidades hay cuestiones que son totalmente dinámicas dentro de una evaluación de desempeño. Por un lado, esto de buropatologizar el sistema, es decir, repetir los ciclos de evaluación como una cuestión constante de decir, bueno, es algo que tenemos que hacer como si fuese un trámite administrativo donde no importa lo que estamos haciendo, sino el fin es solamente cumplir con ese requerimiento de la organización. Por otro lado, nos habla de las descalibraciones, ¿sí? Que tiene que ver con estar constantemente capacitando a las personas que van a evaluar para homogeneizar esos criterios, ¿sí? Para que todos entiendan que lo que se va a evaluar son determinadas cuestiones y que todos estén evaluando con el mismo criterio. Piensen, por ejemplo, en un sector que tiene 5 o 6 equipos, que todas las personas, todos los líderes estén evaluando de la misma forma a las personas que forman parte de cada uno de esos 5 o 6 equipos, ¿sí? Por otro lado, esto de las sobrevalorizaciones generalizadas, y esto tiene que ver con la posición del evaluador, perdón, muchas veces genera culpa, ¿sí? En estar evaluando los equipos de trabajo, porque sienten que un juicio negativo podría perjudicar a un colaborador o podría generar alguna desvinculación. Digo, hay algunas cuestiones que están asociadas al temor que la persona que evalúa tiene en relación a la organización y en relación a los equipos de trabajo. Porque muchas veces también parte esto del desconocimiento de cuál es el impacto de una evaluación de desempeño positiva o negativa para los colaboradores.
Bueno, si bien todo el texto del autor hace una revisión crítica acerca de esta herramienta que utilizan las organizaciones, digamos, la mirada que tiene el autor es que es una herramienta que tiene una funcionalidad importante, es una herramienta que debe seguir haciéndose, es una de esas cosas que la organización no se puede dar el lujo de no llevar a cabo, pero que nunca se pueden hacer bien. Esto es lo que él plantea, tener en cuenta de que tiene que ser una herramienta que sea objeto de mejoramiento continuo. No se puede hacer, va a decir él, bien del todo por las improbabilidades que acabamos de señalar. Además, es necesario hacerla porque todos tenemos esta necesidad de ser reconocidos en nuestras tareas. Pero más allá de todas estas improbabilidades, se debe tener en cuenta la necesidad de estar todo el tiempo revisando qué cuestiones debemos mejorar, ya sea desde la organización como desde el colaborador. Vamos a recapitular un poquito lo que hablamos durante todo el encuentro. En primera instancia trabajamos la definición de competencias, ¿sí? Este conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que llevamos adelante o que ponemos en juego para llevar adelante una tarea. La diferencia entre competencias y aptitudes o rasgos de personalidad, que tiene que ver entre este conjunto de habilidades, conocimientos y aptitudes que tenemos, y por otro lado, las aptitudes o rasgos de personalidad como lo que caracteriza a cada persona en sí mismo, ¿sí? Los tipos de competencias, hablamos de 3 tipos de competencias que están asociadas a competencias generales, específicas o funcionales de cada uno de los puestos, y después pasamos a la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño desde una mirada crítica por Leonardo Schwarzstein, ¿sí? Entendiendo, bueno, cuáles son las críticas y las características de una evaluación de desempeño, y por otro lado también las relaciones de poder en una evaluación de desempeño que están constantemente fluyendo dentro de ese proceso de evaluación a los colaboradores. Esperemos que hayan podido comprender la clase, ¿sí? Y bueno, no sé, vamos a seguir encontrando en las próximas clases. Un beso grande a todos.